Vamos a empezar a grabar esto. Tengo acá. Muy bien. Buenas tardes, comunidad. Mi nombre es Fernando Nicolás Cabrera. Soy el coordinador de la Subcomisión de Compromiso Social y Medio Ambiente. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan a todos? Bueno, mi nombre es Tomás Or y soy el co-coordinador de la Subcomisión de Compromiso Social y Medio Ambiente. Y desde mi rol, desde nuestro rol, buscamos fomentar en los estudiantes de Ingeniería Civil la conciencia y el compromiso social y ambiental, que reconozcan el impacto de sus acciones y puedan colaborar con la sociedad mediante acciones humanitarias y con la naturaleza a través de medidas ecológicas. En nombre de la Subcomisión de Compromiso Social y Medio Ambiente de ANEG Argentina, le damos la bienvenida a esta jornada especial que la decidimos llamar Conciencia Civil, el cual es un espacio en el cual buscamos unir a la ingeniería civil con el compromiso ambiental y social. Hoy nos reunimos para reflexionar, aprender, debatir sobre cómo nuestra profesión puede y debe aportar a la conservación de nuestro entorno y a la construcción de un futuro sostenible. Hoy tendremos el honor de escuchar a dos especialistas que compartirán su experiencia y conocimientos sobre temas fundamentales. Les recordamos que este evento se realiza a través de esta plataforma Zoom y que al final de cada charla tendremos un breve espacio de preguntas, así que los invitamos a participar activamente. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, para dar inicio a nuestra jornada, presentamos a nuestro primer disertante, el ingeniero Ezequiel Medina, el cual es miembro de la asociación Árbol y Vida, quien nos va a brindar la charla titulada Conservación y Restauración de Bosques altoandinos. En esta exposición conoceremos más sobre la importancia de preservar estos ecosistemas únicos y las amenazas que estos enfrentan y las acciones que se están llevando a cabo para su restauración. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto, Sí, se ese. escucha perfecto. Bueno, primero que nada, saludar a todos los participantes, agradecer a la asociación por invitarme a compartir lo que estamos haciendo, digamos, en esto que ustedes titularon Conciencia Civil. Está bueno, entiendo que son todos o están relacionados con el tema de la ingeniería civil, de la construcción. Y bueno, y como todas las actividades, yo soy ingeniero agrónomo. Como todas las actividades tienen un impacto, ¿no? en nuestro ambiente, algunas más, otras menos. Por ejemplo, la agricultura transforma ecosistemas, transforma bosques en cultivos, y eso repercute en cierto modo, digamos, tiene su huella de carbono, tiene su huella hídrica, como así también la construcción también tiene una huella de carbono, una huella hídrica. Así que en lo que nos toca, en lo que me toca presentar hoy, voy a mostrar un caso muy puntual, digamos, de nuestra experiencia trabajando con especies que están en peligro de extinción y el trabajo que hacemos con las comunidades que allí habitan. Entonces ahora voy a presentar primero. Tengo una presentación, espero que se vea bien. Ustedes me avisan. ¿Se puede ver? Sí, Sí, se ve perfecto. A ver. Y bueno, esta charla la titulé Árbol y Vida, digamos que es nuestra organización reciente, que estamos como institución ya oficial, digamos, desde marzo. Antes éramos un proyecto que buscaba diferentes aliados, que buscaba diferentes eh, personas y organizaciones que nos apoyen para poder realizar esto.
y hoy estamos contentos porque ya estamos creciendo. Así que compartir esa noticia y titulamos la charla Conservación y Restauración de Bosques altoandinos. Bueno, no sé si conocen ustedes los bosques de Queñua, si alguna vez los habían escuchado nombrar, pero son los arbolitos que se ven ahí en la foto que les puse en la presentación, que son únicos, están en peligro de extinción y según los científicos y los expertos, su área de distribución se redujo en un 90%, digamos, de lo que era. Nos queda un 10% de lo que una vez fue. Y bueno, este es un trabajo que hacemos diferentes instituciones, ¿no? Nos apoya, ahí ven los logos abajo, Acción Andina, bueno, está nuestra organización, tenemos un fuerte vínculo con la Universidad también Nacional de Jujuy, eh, somos de Jujuy, la organización nació ahí, y bueno, y también articulamos con municipios, comunidades originarias, Ministerio de Ambiente, es como que, y algunas empresas privadas que ya están colaborando, por ejemplo, ahora nos colabora una empresa de transporte, una de Atacama, que nos pone vehículos, camionetas y colectivos para poder llevar las diferentes actividades que les voy a ir mostrando a lo largo de mi presentación. Bueno, yo, mi parte, digamos, laboral, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo como docente también en la Universidad Nacional de Jujuy y me desempeño también llevando adelante proyectos de conservación como el que les voy a contar hoy. Y bueno, y estoy presidiendo la organización esta Árbol y Vida. No sé qué pasa, que no pasa, a lo mejor están pesaditas las fotos. Ah, ¿Estará con un delay? ¿sí, se escucha bien o...? De escuchar se escucha perfecto. Bueno, sí, no está pasando la presentación. Pruebo dejando de presentar y vuelvo a presentar. Dale. A ver, a ver, veamos ahora. Ahora sí. Ahora sí, pasó Bueno, correcto. Perfecto. digamos que los árboles altoandinos por excelencia, los que crecen a mayor altitud, son los árboles de queñua, que comprende al género Polylepis. Son árboles que crecen exclusivamente en la cordillera de los Andes y llegan hasta Córdoba, San Luis. Vienen desde Venezuela hasta Córdoba, San Luis. Son los árboles que crecen a mayor altitud sobre el nivel del mar y están conformados por 45, dice la bibliografía, hoy son 48 especies. Y en Argentina se encuentra representado por 5 especies. Jujuy es la única provincia que tiene las 5. Salta tiene 4, por ejemplo, Tucumán tiene 2, si no me equivoco, y ya Córdoba, San Luis y otras provincias, como creo que en Catamarca también están, tienen una especie de estas 45 y de las 5 que hay en Argentina. Como les comentaba, el 90% de estos bosques desapareció, o sea, nos queda un remanente del 10%. Lo que tiene, la característica que tienen estos arbolitos es esa corteza que se ve ahí, que parece como hojas de papel, digamos, de un color así llamativo, colorado. Por eso acá en lo que es el norte le decimos queñua, pero por ejemplo en Córdoba le dicen tabaquillo.
no sé, en Colombia, Ecuador, en Ecuador, por ejemplo, le dicen coloradito, ¿ven? Por la forma esa que tiene colorada, digamos, la cáscara. Y bueno, y así a donde vayamos la llaman de diferente manera. Por ejemplo, en Bolivia le dicen quehuiñas. Tuve la oportunidad de estar en diferentes lugares, digamos, donde están estas especies. Hace poco estuve en Perú y ahí también le dicen queuñas, le dicen quehuiñas, le dicen quinoales. Depende de dónde estemos, es como las llaman. Bueno, estas especies, ahí se los pongo en fotos con... Este es un lugar donde estamos trabajando y una de las especies con las que trabajamos, de estas 5, 2 se encuentran en un ecosistema de puna. O sea, conocen o alguien conoce la puna, seguramente son lugares secos, lugares semidesérticos, donde el factor limitante es el agua, básicamente. Y donde hay lugarcitos que están protegidos del viento, protegidos del sol, como pequeñas quebradas y arroyos, encontramos estas especies. Y estos son árboles que pueden tener de 50 a 500 años, según la literatura. Y particularmente esta especie, por ejemplo, de queño, está como vulnerable. Según la UICN, en el 98 la pone como casi amenazada por reducción de hábitat, pero nuevas evaluaciones la muestran como que es vulnerable, ¿no? Está en peligro. Principalmente las amenazas son el pastoreo intensivo y la extracción de leña. O sea, como es el único árbol que encontramos en la puna, o sea, árbol nativo, las comunidades de ese lugar, bueno, la utilizan para hacer su fueguito, su comida, para calentarse. Ya vamos a entrar un poco más en estos temas. Esto que está aquí, que ven ustedes, es el árbol que crece a mayor altitud del mundo. Lo tenemos en Jujuy, está también en Bolivia, en Chile, creo que llega hasta Perú. Y es el árbol que crece a mayor altitud en el mundo. Les presento a Polylepis tarapacana. Esa es una foto tomada en Jujuy. Y estamos empezando también a trabajar con esta especie que miren dónde crece, ¿no? Básicamente es un desierto. Es incorrecto decir desierto, desierto significa sin vida, pero bueno, hay vida. Y en este caso tenemos esta especie de Polylepis tarapacana. Hace poco salió un doctorado sobre esta especie acá en la provincia de Jujuy el año pasado. Y también está como casi amenazada, está en peligro, principalmente porque está muy restringida, tiene una distribución muy restringida en Argentina, Chile y Bolivia. Algo de Perú creo que llega también. Y ahora nos vamos a otro ecosistema ahí, el que parece como la foto de fondo que tiene Fernando, un ambiente ya más húmedo, así, más de selva. Y nos vamos con otra especie de estas 5 que les mencioné, que es Polylepis hieronimi, que es una especie rara, difícil de encontrar, mucho más restringida y por eso también está como vulnerable, ¿no? Es una especie en peligro también. Seguimos en ese ambiente húmedo de bosque de yungas y encontramos a Polylepis cristagalli, que esta se encuentra en Alto Calilegua. La podemos encontrar en Jujuy, por ejemplo, en Alto Calilegua, que está un poco más alto del Parque Nacional Calilegua, en la zona de influencia de esta reserva. Y también la encontramos como vulnerable porque eh, una constante reducción del hábitat, son parches aislados y bueno, y siempre, si prestan atención en la fotografía, se observan ahí unos animalitos, unas vaquitas, se observan el ganado, que es lo que principalmente afecta, ¿no?, a estas especies. ¿Por qué? Porque eh, imagínense, las semillas caen de estos arbolitos al suelo, nacen, digamos, los renovales de estos arbolitos y no llegan a la adultez porque los animales se los comen, ¿sí? Hay muchos estudios sobre esto. De hecho, estoy estudiando este tema con mi doctorado, con esta especie, que es Polylepis australi, que según la UICN no tiene es una preocupación menor, pero en los sitios donde está a veces no se está regenerando. ¿Qué significa esto?
que tendríamos árboles adultos que si mueren no tendría quienes los sucedan. ¿Por qué? Ya sea por factores ambientales o principalmente ganadería extensiva, estos bosques se están envejeciendo. Bueno, esas son las especies, digamos, para mostrar los sitios, los lugares por los que andamos, por donde nos desenvolvemos. Algunos sitios están a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este sitio donde les estoy mostrando la foto no está tan alto, está a 2.700, por ejemplo, pero llegar es toda una travesía, digamos. Hay que caminar, viajar, por ejemplo, 40 minutos en vehículo, caminar 2, 3 horas para poder llegar solamente a estos lugares. Y ahí se observa también cómo la niebla cubre estos bosques, ¿no? Bueno, organizamos, digamos que estos bosquecitos, a pesar de hablar de un solo género, se hicieron conocidos y ya formaron parte de 5 congresos internacionales. El primero que fue en el año 2000, si no me equivoco, en Bolivia, después se hizo en Perú, en Chile, organizamos nosotros el cuarto en Argentina, en Jujuy, y el quinto que fue en Ecuador, tenía que haber un sexto y bueno, la cosa se puso difícil para Colombia que tenía que organizar y no se hizo el sexto congreso, así que esperamos que en algún momento las cosas, digamos, mejoren en lo que respecta al mundo de la conservación, al mundo de estos bosquecitos, para poder seguir difundiendo información crítica para esto. De hecho, todas las actividades que estamos logrando y que se hicieron surgen por las personas que yo conocí en el Congreso en el año 2016, que me animaron a investigar y a realizar acciones que se estaban realizando en otras partes de Argentina, como ser Córdoba, por ejemplo, y en otras partes del mundo, como Perú, que están haciendo trabajos muy fuertes en la conservación de estas especies. Ahora, ¿qué tienen de importante estos bosques? ¿Por qué se los conserva? ¿Por qué se investiga? Digamos que los servicios que proveen estos bosques son comunes a la mayoría, pero al estar en la parte más alta, digamos, de los Andes, lo que hacen es proteger las cuencas, las nacientes de agua. Esta es una imagen tomada con un dron en uno de nuestros sitios de acción de una parte de estos bosques, así se los ve, digamos, desde el aire en una temporada seca. Ahí al fondo se observan las lagunas y más abajo están los ríos y más abajo la ciudad. Así se ve desde el aire y desde adentro se ve algo así como esto, digamos, ese arroyito. Entonces, lo que estos bosques están haciendo es proteger las nacientes de los arroyos que después llegan a esta laguna. Todo esto es en el Parque Provincial Potrero de Yala, ahí donde trabajamos con Ministerio de Ambiente, pobladores rurales. eh, y esa laguna después desemboca en el río y nosotros consumimos luego esa agua o la usamos para regar nuestros cultivos con los que nos alimentamos, o en el caso, por ejemplo, que va directamente relacionado a la ingeniería civil, el agua que usamos para construir. Entonces, miren si no son importantes estos bosquecitos. Esta es una imagen de, no sé si alcanzan a ver que hay como un alambrado, de algunos experimentos que hicimos, digamos que son parte de mi doctorado, que hicimos antes de que surge el proyecto, donde plantamos dentro de estos sitios que están protegidos de la ganadería y fuera de los sitios que hay de la ganadería. Y se puede ver, digamos, cómo está en los sitios sin ganadería, cómo van creciendo los arbolitos y fuera, digamos, de la protección de los alambrados, como si hubieran cortado el pasto así con una bordeadora o una máquina cortadora de césped. Entonces, bueno, de esa manera vamos mostrando la importancia y concientizando a los pobladores, concientizando también a las autoridades de lo que está pasando en algunos sitios y cómo podemos hacer para evitar que estas especies desaparezcan. Si ya se perdió un 90% de su superficie, bueno, algo hay que hacer por esto. Así se ve por dentro el bosquecito este que se ve desde arriba, desde el aire, se lo ve así. Mientras tanto me preparo un mate.
Y ese cerco o ese alambrado que se ve desde arriba, se ve desde abajo así. Ya tenemos algunos arbolitos que están incluso más altos que yo y, y otros que no plantamos, pero nacieron solos. Me encontré con un profesor reconocido de la universidad y me decía, qué bueno que están los árboles de aliso que plantaron. Y no, nosotros no plantamos ningún árbol de aliso. Y resulta que simplemente aislando un factor, digamos, de producción, que en este caso es la ganadería, la naturaleza se comenzó a recuperar. Entonces, bueno, yo siempre pienso cómo sería, digamos, cómo serían los ecosistemas si nosotros no perturbaríamos tanto, ¿no? Y bueno, esos son los beneficios, digamos, la conservación del agua, la conservación del suelo, que nosotros después utilizamos para consumir, para producir, para vivir, además de que brindan espacios y ecosistemas para otras especies. Pero, ¿cuáles son las amenazas? Y ahí en la primera imagen algo que está pasando muy fuerte en diferentes lugares es la deforestación, la tala, ya sea para llevar adelante actividades agrícolas como también para, para leña. En La Puna, por ejemplo, me tocó ir a comunidades donde conocían bien estos árboles y los cuidaban, los conservan. Como así también me tocó trabajar con comunidades que no tenían el conocimiento o la importancia de estos bosques más allá de una visión de recurso, como leña, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros les comentamos que protegían el agua, que protegían el suelo, que daban sombra, que generaban condiciones de microclima, que pueden ser, digamos, como una adaptación después o mitigación al cambio climático. Entonces empezaron a ver estos arbolitos ya de otra manera. Y así es que algunas de esas comunidades hoy están trabajando con nosotros de una manera muy fuerte, como les voy a mostrar en las siguientes imágenes. Bueno, la ganadería es una de las principales amenazas, la agricultura y todas las actividades que vayan en contra, digamos, de estos bosquecitos. Y así fue que nos unimos, digamos, como proyecto, en realidad surgimos como proyecto por una alianza que tenemos con Acción Andina. Ahí les dejo como un folleto de lo que es Acción Andina, que básicamente lo que hacemos, nosotros formamos parte de este movimiento, es conservar o proteger los bosques altoandinos para la seguridad hídrica. Y así como está mi proyecto en Jujuy, hay dos proyectos en Bolivia, había uno en Chile también, en Perú hay varios, en Ecuador, ahora se sumó uno en Colombia. Hay también proyectos que estaban incluso antes de Acción Andina y antes de nosotros en Córdoba, y ahora se sumó uno en Tucumán. Entonces, bueno, ahora estamos viendo qué bueno sería que surja algún proyecto en Salta, porque también hay muchas especies de queño ahí, y sería bueno, ¿no? Que pueda surgir también algo allí. Y bueno, ¿cuál es el modelo, digamos, de trabajo de todos estos proyectos? Es eh, proteger y conservar estos bosques para la seguridad hídrica, pero con la gente del lugar, es decir, con pobladores rurales, con comunidades originarias o propietarios que quieran, digamos, realmente conservar estos bosques. Esta, por ejemplo, es una foto que tuve el honor de estar ahí en el 2022, de cómo plantan ellos árboles, digamos, de manera comunitaria. Ahí se pueden ver las mujeres que llevan en sus morrales, o no sé cómo llamarlo, en sus ponchitos, los arbolitos. Los van cargando y los plantan junto con sus niños. Los hombres salen en horas de la mañana muy temprano a hacer los pozos. Y una vez que terminan de plantar, ellos plantan 60.000 árboles en un día, por ejemplo. El año pasado plantaron 150.000 árboles en un día, pero fue como una movida masiva, ¿no? De personas ahí las comunidades originarias, bueno, están un poco mejor organizadas y tienen como más habitantes que están ahí en campo, en terreno. Una realidad quizá un poquito diferente a la que tenemos en Argentina o en el norte de Argentina, que las comunidades son un poco más pequeñas o donde viven en diferentes lugares, no están fijos siempre en un lugar.
Y bueno, ese es el modelo que tiene Acción Andina y que nosotros estamos copiando y nos está yendo bastante bien acá en Jujuy. Ahí se puede ver, por ejemplo, estamos trabajando en Santa Catalina, que es eh, la localidad, digamos, que está más al norte de Argentina, casi ahí al límite con Bolivia. Y ahí se ve el proyecto en diferentes, digamos, las diferentes etapas. A su izquierda, digamos, en el margen superior izquierdo, se ve cómo se cosechan las semillas. Ahí están las técnicas que son de las comunidades originarias, que nosotros capacitamos, que les enseñamos lo que eran las queños. No sabían que se podían hacer arbolitos, creían que no se podía reproducir esta especie. Entonces les mostramos cómo hacerlo a través de semillas. En conjunto, digamos, logramos financiar la construcción de los viveros que se ven ahí, le logramos dar insumos, ¿no? Todo esto con el apoyo de Acción Andina, de universidad, de empresas, de ministerios, de municipios, el municipio de Santa Catalina. Después se ve la producción, que estamos produciendo 30.000 arbolitos anuales en este lugar. Y ya en las imágenes de abajo se ve la plantación. El año pasado quisimos imitar ese modelo que hacen en Perú, solo que logramos plantar 15.800 arbolitos en un día, que igual es un montón, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con la colaboración de municipio, de una sola empresa, de Acción Andina, logramos realizar ese como festival, podríamos decir, digamos, de plantación. Ahí se ven algunas imágenes. Y en la última imagen, digamos, de abajo a la derecha, se ven ya el arbolito plantado, después cuando lo vamos monitoreando, porque no solo plantamos, digamos, y nos vamos, sino que después le hacemos un monitoreo durante toda la vida, ¿sí? Lo vamos midiendo año por año para ver, bueno, cada árbol tiene una chapita, hacemos parcelas, vamos viendo cuánto crece y generando también información científica. Todo esto siempre tiene que ir acompañado de ciencia y de publicaciones para que los que vengan después de nosotros cuenten ya con esa información y puedan hacer las cosas mucho mejor. Eso, bueno, en cuanto a Santa Catalina. Y también dejamos beneficios en la comunidad, aparte de dar trabajos, capacitaciones, talleres. Les creamos, por ejemplo, este vivero y capacitaciones, digamos, con técnicos para que ellos puedan producir alimentos de manera sustentable. Entonces ahí se pueden ver, bueno, algunos de los cultivos que realizaron y que ya consumieron algunas familias. Para llegar a Santa Catalina desde la capital de Jujuy son 5 horas de viaje, o sea, está bastante lejos y ahí no hay producción de alimentos. La única forma de producir alimentos ahí por las condiciones, digamos, de semidesierto que tienen es a través de estos invernaderos. Entonces, bueno, es una forma de devolverle a la comunidad, digamos, el apoyo que nos brinda por conservar estos bosques y plantar junto a nosotros. Este es otro ambiente, ¿no? También cosecha de semillas en esta reserva que les comenté que trabajamos con el Ministerio de Ambiente en conjunto. También dejamos viveros, ahí se pueden ver las plantitas y contratamos también una persona de ahí, una pobladora rural, para que lleve adelante parte de la producción. Ahí producimos 40.000 arbolitos anuales. Y también hacemos cercos. Ahora, por ejemplo, tendría que tomar una imagen de cómo está ese lugar ahora. Esa imagen es del 2022, de cómo está ahora 2025. Luego de haber dejado que ingrese el ganado, ese bosquecito se está recuperando. Bueno, y esto que seguramente lo vieron, que son los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros como organización estamos tocando varios de estos objetivos. Creo que todas las instituciones deberían tener un banner con los objetivos, digamos, del- de desarrollo sostenible. Y ya para ir finalizando, creo que ya vamos casi media hora de exposición, mostrarles esta imagen, ¿no? Y acá contar como una historia, digamos, de este lugar.
Nosotros para reforestar, bueno, necesitábamos, porque reforestamos anualmente por sitio aproximadamente de 5 a 6 hectáreas. O sea, si bien ustedes me dicen 5 hectáreas, bueno, será mucho o será poco. Eh, es mucho, digamos, si lo tomamos con todo el esfuerzo que lo hacemos y en lugares, digamos, tan lejanos como lo es la Puna de Jujuy, con todo el esfuerzo que eso involucra, la altitud, los costos, pero a su vez es poco, porque perdemos decenas de miles de hectáreas de bosque anualmente, digamos. Entonces, cuando llegamos a este lugar, que la propietaria trabaja con nosotros en el proyecto y ella dijo, yo quiero que en todo mi terreno plantemos. Eh, y bueno, ahí si prestan atención en la imagen van a ver algunos arbolitos que están verdes, que no son árboles de la zona, ¿no? Son árboles, son olmos, son sauces que vienen de otros continentes incluso. Pero los arbolitos, digamos, que deberían estar ahí, no sé si ven al fondo de la imagen, van a ver ahí donde está el mouse, van a ver un arbolito ahí, de los que quedaron. Entonces la propietaria nos decía que todo ese cerro era un bosque de estos de pequeños. Y que bueno, que su familia, su abuela, lo fue sacando, lo fue sacando, lo fue sacando, hasta que casi desaparecieron, y lo fue sacando para leña, para construcción. Entonces me dice, ahora que nosotros sabemos la importancia de este bosque, de lo que importa para la conservación del agua, porque justo por ahí pasa un arroyo, de la conservación del suelo, quiero que reforestemos toda mi propiedad, y bueno, son varias hectáreas. Así que bueno, ya llevamos 2 campañas reforestando ahí con muy buenos resultados en cuanto a supervivencia, en cuanto a crecimiento. Y, y este año vamos a plantar ahí nuevamente en su territorio 30.000 arbolitos más. Así que como reflexión, digamos, ustedes miren esas personas, ¿no? Algunas, bueno, somos de aquí, digamos, de la ciudad, pero muchas son personas, incluso hay una persona ahí que ya no está con nosotros, de la comunidad, una de las abuelitas que nos acompañaba a plantar. eh, y es como que estamos mostrándoles que se puede, digamos, cuidar, que se puede trabajar, digamos, generar un empleo sostenible, que se puede cuidar la tierra, que se la puede seguir eh, conservando, pero bueno, para ello hace falta, digamos, colaboración, especialmente colaboración del sector privado también. Así que ahora que, bueno, somos organización, agradezco este espacio por ahí para difundir todo lo que venimos realizando y hacer un llamado también a empresas, a personas que quieran colaborar y estén dispuestas, digamos, a que esto pueda crecer y a que se pueda ayudar a la gente del sitio. Nos pueden llamar y nos pueden hablar cuando quieran. Así que, bueno, creo, Fernando, que ya estamos en 40 minutos, no sé. Sí, en principio te agradecemos muchísimo la predisposición y realmente te lo decimos desde la perspectiva nuestra, en nuestra carrera, realmente estas cosas son nulas y empezar a conocer estas temáticas, también más allá de que es en un lugar donde la gran mayoría de nosotros no estamos presentes o no somos originarios de esa zona, es como que ir viajando a través de imágenes y conociendo la realidad que muchas veces no la vemos, es realmente muy interesante. Y también a destacar que no llegaron a un lugar a imponer, sino que utilizaron y se comunicaron con la misma comunidad presente ahí. Y a través de ellos buscaron la participación de ellos mismos para decir, es un doble beneficio de decir, ustedes cuidan su lugar, su hogar, y además nosotros no tenemos que estar continuamente yendo a monitorear el lugar. Tenemos personas que están ahí y la misma gente que está ahí. Exacto. No podemos imponer, digamos, nosotros mostramos lo que hacemos
y bueno, presentamos siempre con la comunidad, digamos, lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, y ellos después nos dicen, la comunidad dijo que si quiere participar, y entonces, bueno, ahí van los beneficios para la comunidad, ¿no? Empleo, infraestructura, viveros, capacitaciones, talleres, y algo que por ahí ellos quizás todavía no lo ven, los árboles que van a tener ahí de acá a 10 años, 15 años, que le van a seguir brindando agua y suelo, y por qué no, leña también en un futuro. Entonces, sí, y lo que nosotros buscamos también es que la comunidad también se apropie del proyecto, o sea, que lo cuide y diga, bueno, esto es nuestro, digamos, esto es nuestro proyecto. Nos pasó, por ejemplo, en otros sitios también que yo iba caminando de encubierto para monitorear, digamos, el proyecto, y justo los pobladores no me habían visto y ellos iban caminando y iban unos turistas adelante mío. Entonces, los pobladores le decían, miren, miren, este es nuestro proyecto, aquí hicimos esto, plantamos esto, cuidamos esto, y ver eso, digamos, como que dicen, esto estamos haciendo nosotros, fue una gran satisfacción, digamos, para mí, para el equipo, de que no es que dicen esto vienen a hacer, sino que esto es nuestro. Y yo creo que eso es lo que puede garantizar el éxito de estas iniciativas, digamos, de estos proyectos. Imagínense viajar todos los días 5 horas, o el costo de llegar ahí es 1.000.000 de pesos, por ejemplo. Si tenemos que llegar a esos lugares y si nos tenemos que quedar días y comer y todo, es muchísima plata. Entonces, esa es la forma, digamos. Y solamente estoy hablando del costo de ir una sola vez. Nosotros tenemos que ir todo una vez al mes, por lo menos. Todo lo que involucra pagos de honorarios, salarios, la compra de los insumos para los arbolitos. Hacemos cercos, kilómetros de cercado. Ustedes saben lo que cuesta el alambre, los postes, la mano de obra, la construcción de los viveros. Y hay muchas contrapartes y muchas colaboraciones, pero bueno, siempre hace falta más. Así que realmente estoy impresionado por todo. Mira, me llegaron algunas preguntitas, ¿Sí? así que primero que nada, al principio vos nombraste algo de que existían, cuando ustedes llegaban, había comunidades que la protegían Ujú. a estas cuestiones y había comunidades que no, que lo utilizaban únicamente de recurso. Sí. ¿Qué o cuáles eran las razones de por qué estaban comunidades que sí las protegían, sin antes tener todo este tipo de capacitación brindada por ustedes? Qué buena pregunta. Ah, Eso hasta da para hacer como una investigación, bien. hasta un doctorado, porque generalmente hay comunidades que quizás ya vienen compartiendo ese saber, digamos, ancestral del árbol y la importancia, pero por detrás siempre hubo quizás una organización o una institución, por ejemplo, una universidad o alguna organización que se acercó y comentó los diferentes beneficios del árbol, ¿no? Pero en la mayoría de las comunidades donde nosotros fuimos, cuando nosotros les preguntábamos a la comunidad en un taller qué conocía o qué sabía, digamos, de este árbol, la mayoría respondió leña. Bien, Y entonces por ahí yo preguntaba, y bueno, ¿y algún valor medicinal? Y por ahí alguna señora así grande decía, ah, sí, yo la uso para hacerme un tecito cuando me duele la espalda, por ejemplo, o la usamos para curar cierta enfermedad. Pero es como que ese saber se va perdiendo porque, bueno, las personas mayores son las que tienen más esos saberes y ahora los jóvenes migran a las grandes ciudades, entonces hay como una erosión, digamos, cultural en cuanto a todo eso. Entonces, fines de mayo me tocó estar en una comunidad donde cuando comenté todo esto, el presidente de la comunidad me dijo, ¿cómo no me enseñaron esto en la escuela? No la hubiera talado tanto yo o hubiera visto de hacer un proyecto así mucho antes. Tampoco sabíamos que se podía reproducir esta especie.
y lo cierto es que no había información científica de cómo reproducirla. Y la empezamos a generar nosotros y otros científicos que también empezaron a trabajar en estas temáticas. Entonces, no sé si responde a la pregunta, pero así pasa, digamos. Perfecto. Y tengo otra como media compuesta como para ir cerrando un poco. Era dónde estaba ubicado. Recién mostraste esta foto también de las cuestiones de que todo eso era un bosque y hablaste de que van a volver a plantar arbolitos ahí. Y si estos arbolitos que iban a poner eran de la misma especie autóctona que había ahí en ese lugar, o era una variante que existía a medida que van evolucionando. Y también, digamos, cuánto es el tiempo para que veamos árboles en la foto, digamos, cuánto es la evolución que tiene que tener, cuánto es el tiempo de crecimiento que debe tener. También otra muy buena pregunta. Em, en este caso, particularmente, es la misma especie. O sea, de hecho, sacamos semilla de esos arbolitos que se ven ahí y que están un poquito más abajo. Entonces es la misma especie. Y siempre trabajamos, digamos, con las especies que están presentes en ese lugar. O sea, en la puna está presente Polylepis tomentela, entonces ahí vamos a plantar esa especie. Y en Yala, por ejemplo, que es la otra especie, sacamos semilla del mismo lugar, por supuesto con autorizaciones, con trabajo con ministerio, con comunidades, y volvemos a plantar en el mismo lugar. O sea, es la misma especie, no tiene ninguna variante, y capacitamos a las personas para que lo puedan hacer ahí. A veces no alcanza, digamos, el personal que trabaja ahí, entonces también llevamos semilla a otros viveros que tenemos en la ciudad donde están nuestros técnicos y complementamos la producción también ahí y los volvemos a llevar. Eso por un lado. Y después les mostré ahí una foto de un arbolito que ya me pasó. Bueno, yo mido casi 2 metros, o sea, 1,90 m. Entonces ese árbol ya me pasó, ya está en más de 2 metros en tan solo 4 años y se creía que crecían mucho más lento. O sea, hay árboles que crecen mucho más rápido, pero se creían que esta especie crecía mucho más lento, entonces hay la importancia también de los datos y de la ciencia y demostrar de que sí es posible. En ese ambiente que es mucho más húmedo, por ejemplo, yo creo que en 5 años, si no ocurre ningún disturbio de que haya un incendio, por ejemplo, o que ingrese el ganado a esos alambrados que les mostramos, yo estimo que se pueden ver en 5 años, 7 años, ya árboles con un porte considerable, ¿no? O sea, con forma de árbol, digamos. Bien. Y en la puna las condiciones no son tan favorables, no llueve tanto, hace mucho frío. No sé si sabían, en esa foto ahí donde estamos, llegan a menos 20 grados bajo cero, o sea, y en invierno, ¿no? Entonces, las condiciones para el crecimiento de esta especie es un poquito más lento. Pero aún así, luego de 2 años, ya tenemos arbolitos que están pasando los 60 centímetros, así que yo estimo que en 10 años quizás ya se puede ver eh, algunos arbolitos ahí aproximándose. Así que, bueno, así que, Eh, yo quería hacer una pregunta a Ezequiel. Sí, ¿Cómo te podemos ayudar nosotros desde este lugar? Estamos repartidos a lo largo de toda la Argentina y no sé si querés decir las redes o cómo poder ayudar desde las distancias, ¿no? Porque no podemos hacer otra cosa que concientizar a todos. otra muy buena pregunta. Bueno, esto ya es una ayuda, digamos, poder difundir Ujú. y poder como acercarnos como dos asociaciones, como dos organizaciones. Y por ahí ustedes que están en el rubro construcción, capaz hay empresas o grandes empresas que, que quieren trabajar una parte de responsabilidad social empresarial, entonces pueden colaborar quizá de una forma monetaria o no monetaria con nosotros. Esa es una forma, entonces, decirles, miren, conocemos esta organización que realiza esto en Jujuy y pueden colaborar, digamos, acá se comunican con Ezequiel, ahí está mi número de teléfono, por ejemplo. Yo creo que esa es una muy buena forma. Así llegamos a empresas que nos colaboran hoy. Se imaginan, estos proyectos son, aunque no parezcan, son costosos, digamos.
Esa creo que puede ser la mejor forma, digamos, contactos de empresas que quieran colaborar. Buenísimo, buenísimo. Yo O justamente estaba personas, ¿no? viendo las Personas redes. también. Las redes Sí, están muy, muy interesantes. sí, nos buscan, tenemos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn también, como Árbol y Vida. Mira, justo cuando nos estábamos yendo, apareció una pregunta que te la voy a leer, está en el chat, y ya con esto cerramos, que está justo el segundo disertante ahí esperándonos. Ok. Mira, te la leo. ¿Por qué no trabajan también con reservas nacionales? Por ejemplo, en la Reserva Nacional Pizarro, departamento de Anta, Salta, trabajaron con los pueblos originarios para reforestar árboles que en un momento se extinguieron y que ahora están volviendo a crecer, por ejemplo, los quebrachos colorados. Ajá, bueno, también la pregunta está buena. Sí trabajamos con el Parque Provincial Potrero de Yala, que es la primera área protegida de la provincia de Jujuy. em, y ahí, bueno, tenemos que trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esa reserva de Pizarro ya es otra provincia, entonces tendríamos que ver cómo llegar hasta ahí, digamos, eh, con logística, con permisos. Lo ideal sería que una organización de Salta, bueno, trabaje en esa reserva también, pero entiendo que se puede ampliar, digamos, en los estatutos después de trabajar en otra provincia. Y a nosotros nos gustaría trabajar, por ejemplo, también en un Parque Nacional Calilegua, seguro escucharon nombrar en Jujuy, que en la parte más alta del parque, que les mostré una foto también, que se llama Alto Calilegua, es el paraíso de estos arbolitos, donde se pueden encontrar tres especies juntas. El tema es que, bueno, para llegar son 3 horas o 4 horas en auto y 8 horas caminando, con todo lo que eso involucra, ¿no? En costos, pero yo creo que sí, trabajar con áreas protegidas también es un camino que, que hay que dar para adelante, especialmente en estos tiempos de colaborar a los guardaparques, de colaborar a las instituciones, digamos, que allí trabajan. No sé Bueno, si respondí la pregunta. quisiera creer, no veo nada, no veo ni nadie en el chat. Dice que sí, así que debe Ah, estar. bueno, Así qué que. bueno, qué bueno. Así que, bueno, la verdad que te vuelvo a repetir el agradecimiento por la predisposición, ¿no? de que has tenido con nosotros y ya viste que por lo menos una cabecita en un punto del país ya has visto y vamos a tratar de seguir difundiendo este trabajo, así lo podemos hacer un poquito más grande. Muchísimas De todo gracias. corazón, muchísimas gracias por haber estado presente aquí. Por favor, gracias a ustedes. Dejo de compartir Gracias. entonces. Excelente todo. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, ¿está Luis? Sí, está Luis. Así que bueno, vamos arrancando con la segunda charla del día. Así que ¿Cómo andan? Buen vamos, sábado, buenas tardes. buenas. Acá te digo. Hola, ¿qué tal? A continuación recibimos a nuestro segundo disertante, el biólogo Luis Aulleros, quien nos compartirá la charla de la ingeniería civil como aliada en la lucha contra el cambio climático. En esta conferencia profundizaremos en el desafío global que representa el cambio climático, comprendiendo sus impactos actuales y futuros sobre nuestras comunidades y ecosistemas, preguntándonos cómo, desde la ingeniería civil, con una visión sostenible e innovadora, podemos generar herramientas clave para mitigar estos efectos y construir una infraestructura más resiliente. Le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos hoy. Gracias por el espacio, Fernando, por la humildad de contactarnos. Buenas tardes para todos. Eh, Mi nombre es Luis Aullero, soy biólogo, presido la Fundación Ambiente Argentino y bueno, tenemos una pequeña charlita de unos aproximadamente unos 30 minutos con unos 10 minutos
de intervención, de preguntas, si así quisiera. Bueno, qué tema, ¿no? La ingeniería civil y el cambio climático. Eh, en un mundo donde hay competencias de profesiones, nosotros venimos a traer conceptos de que la necesidad de la interdisciplinaridad en el cambio climático. Voy a pasar a hacer compartir un pequeño PowerPoint, pero hace mucho no uso el Zoom. Bueno, a ver, pero tengo que... Ahí está pantalla completa, Fer. Sí, está, sí, la ingeniería civil, ahí está, perfecto. Bueno, mi objetivo es durante estos 30 minutos unir puntos. No me interesa más que la mirada estratégica, en donde después de escuchar nuestro punto de vista de ciertos conceptos, podamos unir puntos. ¿Qué es unir puntos para nosotros en la fundación? Eh, ¿Se acuerdan de esos dibujitos que hacíamos en primaria, donde hacíamos el uno, el 2, el 3, el 5, el 5000, y después empezamos a formar un dibujo, un concepto, y habíamos dibujado un elefante sin saber dibujar un elefante? Bueno, en cambio climático pasa lo mismo. Entonces, eh, hay como, desde el punto de vista de la biología, una mirada que la ingeniería civil es una ciencia exacta, dura, y que tiene que ver con mucho de lo que es el desarrollo de los lugares. Queremos mostrar otra visión a través de las filminas. Puntualmente conducimos la fundación, somos todos de formación de biología. Algunos se han dedicado a la ciencia, otros nos hemos dedicado a lo que es el sector empresario, pero nos pueden encontrar en Instagram, en las redes de la fundación o en YouTube, en el homónimo canal de YouTube, Fundación Ambiente Argentino. El, tenemos, somos una fundación sin fines de lucro dedicada a la promoción de iniciativas de lucha contra el cambio climático y desarrollo de la sociedad. Esa es nuestra presentación. Hacemos estrategias para mitigar cambio climático y entendemos que las estrategias de mitigación tienen dos variables, públicas y privadas. Y hay mucha gente que tiene diferentes velocidades. Hay personas o instituciones u organizaciones que están muy en el prime con respecto a cambio climático, y es un honor y un placer trabajar con esas empresas o estados que ya están con toda la medida de cambio climático en su desarrollo conceptual, transversal, y gente que no, que todavía estamos en el 2025 en cero. Entonces tenemos que hacer estrategias y que promuevan el cambio climático, así sean educativas. Eh, en mi concepto, podemos hacer preguntas al final de la charla o pueden ir diciéndonos a nosotros, se desmutean o escriben por el chat, y Fernando puede ir traduciendo si así quisiera, vamos tirando preguntas. Si es que la temática lo necesita ahí, no se puede esperar hasta la última filmina porque se pasa la pregunta. Creemos en el constructivismo y somos todos profesionales, así que el orden y el respeto está de más aclararlo. Bueno, puntualmente, conceptos de la infraestructura gris y la regenerativa. Conceptos que están abordando a las ingenierías, los conceptos de ingeniería regenerativa. Una de nuestras misiones es que ustedes, como ingenieros o ingenieras civiles, puedan empezar a transitar miradas de conceptos de regeneración. Ya no sirve tanto el desarrollo per se, la construcción per se, sino el concepto de regeneración. Construir a favor de la regeneración de conceptos. La ingeniería civil presenta un nuevo paradigma que es ser parte activa en la lucha contra el cambio climático. Podemos tener, o se puede intuir claramente de que, no sé, nosotros de la biología podemos tomar una decisión, pero a la hora de desarrollar, por ejemplo, un municipio, los firmantes, los desarrollantes son los ingenieros. Entonces, ahí empieza a haber contraposiciones. Nosotros decimos, no, acá hay que cambiar el paradigma. Tenemos que hacer parte activa y la ingeniería civil tiene que comandar el proceso
de lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque se busca que la herramienta y las estrategias para transformar la solución, las estructuras grises en soluciones regenerativas deben ser socialmente inclusivas. El cambio climático propone un montón de situaciones y lo pueden ver en todas las redes sociales o lo pueden ver en la web, que no solamente hay exclusión social, por ejemplo, lo que pasó en Texas hace 15 días con la mega inundación, o lo que está pasando en este momento en Irán con vacaciones adelantadas de todo el país. Todo el país entró en vacaciones adelantadas y todos los sectores públicos cerrados. No hay desarrollo del sector público. Entonces empieza a ser oficinas obsoletas por el extremo calor. Lo primero es que es socialmente exclusivo el cambio climático y segundo, que debemos pedirle a quienes toman decisiones, por ejemplo, los ingenieros civiles, que las soluciones sean de carácter regenerativo, siempre en términos ecológicos. ¿Por qué? Porque el desafío es climático. El desafío no es un concepto de hoy, es un concepto de los parámetros que están ya dando a través del IPCC de Naciones Unidas al 2030 y el 2050. Al 2030, el mundo se ha puesto de acuerdo en generar 16 objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible hay dos que son totalmente transversales en ingeniería civil. El 11, ciudades sostenibles, y el 2, erradicación de la pobreza. Para erradicar la pobreza hay que hablar de vulnerabilidad social y desarrollo de las ciudades. Para las ciudades sostenibles hay que hablar de infraestructura sostenible. Y el 2050 son los parámetros de no retorno. Por eso Naciones Unidas te dice el cambio climático es irremediable e irreversible. Y por eso el presidente de Naciones Unidas, Carlos Guterres, te dice debemos cambiar el rumbo o prepararnos para morir. Son cosas muy caóticas, son muy distópicas y también bastante pesimistas, pero nuestra mirada de la charla de hoy no es esa, nuestra mirada ese es el escenario. El desafío del cambio climático es hablar con los profesionales que tienen la lapicera para la toma de decisiones. Un poquito de biología. El cambio climático intensifica fenómenos como las olas de calor, las lluvias torrenciales y las crisis hídricas. Debemos prepararnos para intensificar todos nuestros recursos, ya que ya se sabe lo que va a suceder, ya se sabe cómo son las colas de tornados, ya se sabe cómo son las sequías y lo estamos viviendo año tras año en una superioridad. Los gases de efecto invernadero. Las ciudades generan el 70% de los gases de efecto invernadero y sufren el efecto de las islas de calor urbano, aumentando temperaturas hasta más de 7 grados con respecto a zonas rurales. No va a pasar rápidamente que la gente migre de las grandes metrópolis a las zonas rurales o pequeñas ciudades aglomerados, pero tenemos que pensar en cómo solucionar las grandes metrópolis con la famosa isla de calor, que ya vamos a ver un poquito. No podemos trabajar sobre gases de efecto invernadero si no tenemos profesionales que absorban los conceptos de la importancia del gas de efecto invernadero, desde basurales, hidrocarburos, combustión, embotellamientos, tipos de construcciones de edificios, tipos de construcciones de espacios públicos que reciben un montón de gente, si no trabajamos sobre los gases de efecto invernadero. Ya se sabe, ya se propone cómo van a ser los próximos diseños de ciudades con respecto a las tasas impositivas. No es lo mismo una ciudad que mide su gas de efecto invernadero con una ciudad que no la mide. Y las cargas impositivas, eso lo está proponiendo Naciones Unidas ahora, depende de eso. Porque todo el mundo le quiere cobrar a China y Estados Unidos la huella de carbono, pero China, por ejemplo, que pertenece a otro debate y a otra charla, está diciendo, ¿por qué voy a pagar yo o por qué voy a poner plata en Sudamérica si las ciudades de Sudamérica tienen construcciones basadas en normativas que nosotros en China las dejamos hace 10 años atrás? Entonces, hay un montón de debates con respecto a los gases de efecto invernadero que tiene que ser el diseño. La ingeniería civil debe replantear diseños y materiales para reducir impactos y aumentar resiliencia. Para poder medir estos gases de efecto invernadero,
necesitamos saber qué materiales vamos a usar, necesitamos saber qué tipo de diseños vamos a hacer con respecto al cambio climático. Entonces, brota eh, brota una pregunta que dice, ¿puede la ingeniería civil ayudar en la lucha contra el cambio climático? Bueno, es menester de lo que sigue, tratar de mostrar si sí o si no. Yo les spoileo un poquito el final de la charla, totalmente. Es necesario que la ingeniería civil se potencie en estos conceptos, porque la única salida es a través de la ingeniería civil, haciendo diseños y constituyendo materiales que cada vez están más a flor de piel, desde casas de barro en medio de ciudades metrópolis hasta steel frame, wood frame, casas de piedra. Hay un montón de conceptos que vos decís, che, antes era como bastante hippie, si lo queremos plantear, pero ahora hay todo un bagaje de información donde, por ejemplo, las casas de barro en un barrio de la ciudad de la ciudad de Córdoba, un barrio sustentable, un ecobarrio, proponen cómo la emisión de gases de efecto invernadero de esa construcción con respecto al cemento, más la huella de carbono de la producción de cemento de la empresa, porque ya la medición del análisis ciclo de vida ya se sabe si puede ir desde de donde salió de la cantera hasta la casa donde está terminada. Entonces, la ingeniería civil es un actor como zócalo profesional que es parte de lo que llamamos el futuro, que no es más el futuro como antes que decíamos lo que viene. No, no. Hoy estamos debatiendo en 2025, porque faltan 5 años para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el mundo se puso en 2015 y que dijeron, firmaron todos los países, che, ponemos mucha plata para solucionar este problema. Al 2030 tenemos que bajar 1 grado la temperatura del mundo. Eso no ha sucedido. Quedan 5 años. Sí se ha hecho mucha educación, sí se ha trabajado muchísimo en iglesias, colegios y demás, pero ¿por qué pasa? Porque lo que se va haciendo más lento y un cuello de botella son las cargas profesionales. Porque si viene un ingeniero civil y hace un proyecto con un diseño de la hostia, con materiales de la hostia y mide la huella de carbono, bueno, quizás el, el presupuesto, ¿no? Cuando vos lo vas a presentar a un intendente, a un empresario, supera un 10, un 15, un 20, un 50% una estructura convencional. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con el empresariado, las mediciones. No es romanticismo lo que nosotros hablamos. No estamos diciendo de que, che, debería ser así, fíjense si les gusta, está todo el mundo de acuerdo para dónde tiene que ir como mundo el desarrollo de las ciudades y el desarrollo del ser humano inmerso en una sociedad. Hablando desde asfalto y adoquines, hablando desde árboles bajo la sombra o 3, 4 pisos de departamentos tapados por sombra. Hay un montón de situaciones que son los servicios ecosistémicos, y no voy a entrar técnicamente en conceptos biológicos, pero voy a tirar unos títulos, los servicios ecosistémicos a disposición de la ingeniería civil. No es lo mismo una cosa que la otra. Y antes podía estar abocado al ingreso económico. Antes podía decir, bueno, quien tiene plata, no, esta foto no corresponde a Argentina, pero si podemos decir dos, así muy, muy odiosamente, podemos decir que la foto de la derecha es Recoleta, por decir así, inventar algo, y la foto de la izquierda es un barrio de Córdoba capital. Entonces, no, ya antes era así, era una cuestión, bueno, es el ingreso, es el desarrollo. No pasa por eso. Ahora pasa por la supervivencia de la eficiencia del ser humano. No es lo mismo, no hay energía para todos, no hay agua para todos, y el calor nos hace pensar en que hay que salir de las metrópolis porque las islas de calor nos expulsan. Las islas de calor urbano son zonas dentro de una ciudad donde la temperatura es significativamente mayor que en las áreas rurales o periurbanas circundantes. Esta diferencia puede alcanzar entre más de 3 grados a 7 grados, dependiendo de la densidad constructiva, la falta de vegetación y los materiales predominantes como asfalto, concreto, techos y metales. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a sobrevivir en las metrópolis. Yo soy un ejemplo de eso,
porque yo hace 10 años dije, yo no me voy a quedar, o sea, eh, trabajo de esto, pero también vivo de la teoría de esto. Yo no me voy a quedar en la ciudad de Córdoba capital a morirme de calor. Y me fui a un pueblito muy, muy chiquitito. Vivo en un pueblo y desde ahí viajo para todos lados. Pueblo de un pueblo de 3.000 habitantes y es alevoso el gasto, o sea, no sé, en verano seguís usando el ventilador de techo, quizás no dormís con aire acondicionado. Cuando este año Nueva Córdoba, ciudad universitaria, tuvo picos de 59 grados a las 11 de la noche. Entonces, no bajaba nunca la temperatura. Sensación térmica, aire acondicionado, aire acondicionado, aire acondicionado, y no hay energía para todos. Entonces, hay que cambiar el modelo y ahí entra la ingeniería civil. Una forma de cambiar el modelo es centrarnos en un momento donde hay un presidente que niegue el cambio climático. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en algo. Nos tenemos que poner de acuerdo ideológicamente. Nos tenemos que poner de acuerdo en la evidencia científica, sí o no. La NASA, quizás lo saben, quizás no, ha cambiado su distribución de recursos estratégicos y un 35% de sus recursos aeroespaciales dejaron de ser aeroespaciales y pasaron a ser de cambio climático. Entonces, todos sus controles remotos trabajan eh, sobre esto. Este es un modelo de emisiones de de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera que tiene dos variables. Primero, ahí se ven el cinturón verde del mundo que está latiendo, se ve que late, se ve la capa de ozono. Eso que late son las selvas. Se ve el Amazonas, se ve la selva sudafricana, se ve Indonesia. Late, está respirando, eso es fotosíntesis. Atracción de dióxido de carbono libera oxígeno, atracción de dióxido de carbono libera oxígeno. Pero el gas de efecto invernadero tiene una particularidad. El efecto invernadero es eso, un invernáculo de un vivero, que es tan denso y encima se excita tanto que cuando hay calor y se rozan dos partículas de dióxido de carbono, hay otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el metano de la ganadería, los hidrógenos sulfurados de los aerosoles y los aire acondicionados. Pero cuando el dióxido de carbono, que es como el más simple dentro de lo complejo, de los gases raros, toca una partícula con calor, se excita y empieza a saltar. Y se salta, salta. Tanto salta que genera fricción y genera calor. Entonces, mientras más dióxido de carbono tengamos, más calor vamos a tener. Entonces, no hay forma de que el sol salga. Ese efecto que viene el sol, entra los gases de efecto, entra los rayos del sol del espacio, entra con nuestra cubierta, mantiene una temperatura estándar, rebota en los polos árticos y sale de nuevo al espacio, manteniendo una temperatura promedio del mundo, no está sucediendo. Cada vez tenemos más calor y cada vez vamos a tener más calor porque la proyección del desarrollo de vida, del confort, es tener cosas que generen o quema de hidrocarburo o que vengan de la alimentación. Entonces, la NASA muestra modelos de que nos estamos calentando. Entonces, si no hay desarrollo resiliente de nuevos diseños con nuevos materiales, difícilmente podamos llegar al 2030 y bajar la temperatura del mundo. Entonces, el Papa Francisco, antes de fallecer, hizo su encíclica diciendo tenemos que bajar la temperatura del mundo. Leonardo DiCaprio, embajador de Naciones Unidas, hace películas, todo que tiene con el cambio climático ahora. La NASA predispone todos sus monitoreos en cambio climático. Falta que las profesiones abordemos estos conceptos y si hiciéramos un debate con ingenieros agrónomos y le decimos, che, ¿sabían que la vaca es el gran problema? ¿Hay que dejar de comer carne? Imagínense esos debates, chicos y chicas. ¿Cómo es que hay que dejar de comer carne? ¿Desde cuándo la vaca es el problema? Bueno, el gas de efecto invernadero que libera la vaca nos está calentando. Entonces, en los pueblos todavía hay situaciones que podemos trabajar. En las grandes metrópolis no. Entonces, ya sabemos que las proyecciones en base a nuestro desarrollo, nuestro consumo, los estilos de vida, tenés un sueldo, tenés un ingreso de dinero, querés comprar una casa, ¿qué casa te compras? ¿Cómo la calefaccionás? ¿Cómo la refrigerás? ¿Cuántas habitaciones tenés? ¿Cuántos autos tenés? ¿Cómo llevas la gente al colegio? ¿Vas en colectivo? ¿Vas en avión? ¿Vas en barco? ¿Vas en bici? Hay un montón de conceptos que dicen nos estamos calentando mucho más rápido de lo que podemos soportar. Entonces, esa foto es actual. Este es el modelo de la NASA de los últimos 25 días, en donde nosotros tenemos en invierno, tenemos un invierno templado, se puede ver
la Patagonia de Argentina está bajo conceptos, pero la parte de Cuyo no tiene nieve, no ha habido nevadas este año. La parte agropecuaria, que tenemos el trigo, que necesitamos heladas constantes para la evolución del trigo depende del frío y de muchos frutales, no tenemos tenemos un par de heladas, pero no tenemos las temperaturas necesarias. Irán, como le acabo de decir, 60 grados, 52 grados, pero 60 y pico de grados de temperatura, se suspendieron, se adelantaron todas las vacaciones de las empresas privadas, se suspendieron los espacios públicos, ministerios, bancos, no se puede, para evitar, no hay electricidad para soportar ese calor. Los invito a googlear lo que ha pasado en Estados Unidos con los paneles solares de las luminarias. La temperatura hizo explotar la batería de litio porque hay una combinación entre oxígeno y calor y genera, no sé cómo se llama el nombre, explotaron no una, todas las luminarias, tratando de ser sustentables con paneles solares. Nos estamos calentando y necesitamos validar hacia dónde vamos. Ese validar, bueno, es cambiar roles. El rol tradicional de así de no me maten, es una mirada hacia la ingeniería civil. Diseño y construcción de infraestructura, caminos, puentes, edificios, redes de agua, saneamiento, presas, puertos, aeropuertos, todo lo que hacen los ingenieros civiles, que es necesario para la vida. O sea, hasta los políticos dicen, che, bueno, vamos a hacer un puente y eso determina cómo es su condición política. Este fue un buen político porque nos hizo el puente que hace tanto que lo veníamos pidiendo. ¿Lo hizo el político o lo hicieron los ingenieros? Che, no, hicieron la presa para cuidar agua porque este lugar no tenía agua y se trajo agua de no sé dónde. Perfecto, lo hizo el político, lo hizo el ingeniero, lo hizo el político. Es un rol tradicional, estipulado. Gestión de proyectos, planificación, presupuesto, supervisión, técnica, control de calidad. Los ingenieros y las ingenierías civiles son muy completos en su desarrollo profesional. Seguridad estructural, garantizar que las obras resisten la carga prevista y cumplan normativas, cosas que son eh, colosales, ¿no? Mantenimiento de infraestructura, inspección, rehabilitación para prolongar la vida útil de las obras. Es muy completa. El tema es que el rol tradicional necesita tener un rol ampliado con el contexto climático y social actual. Diseñador y cambia la historia. De todo eso que nombré, le sumamos cosas. Y miren si no se puede ampliar de tener la manija para esa lucha contra el cambio climático. Diseñador de resiliencia, pensar obras que soporten fenómenos climáticos extremos, inundaciones, olas de calor y vientos intensos. Integrador de soluciones basadas en la naturaleza, incorporar vegetación, sistemas de retención de agua, materiales permeables. Gestor de huella ambiental, evaluar y reducir emisiones de carbono, consumo hídrico y generación de residuos de cada proyecto. Agente de adaptación, aplicar normas internacionales como la ISO 14090, que es de adaptación climática, la 37123, que es de resiliencia urbana, desde el diseño, desde el plano. Articulador social, trabajar con comunidades para que las obras respondan a necesidades reales y mejoren equidad. Innovador tecnológico, usar herramientas digital como TWIS, Lot, GIS y modelado hidrológico para utilizar decisiones. Hay pueblos en Córdoba que se han inundado porque no le preguntaron a la gente que hacía GIS. O sea, era tan simple como eso. Educador y referente ético. Promover criterios de sostenibilidad en el sector público y privado defendiendo el interés colectivo. Entonces vos decís, che, quizás yo no quiero meterme por ese lado. Bueno, se tienen que aliar con ingenieros ambientales o con biólogos, pero los sistemas basados en la naturaleza son copiar la naturaleza. No es cambiar la mirada del ingeniero civil o la ingeniera civil. Es, hacemos lo que sabemos, metemos una variable nueva. Hay cosas que podemos copiar de la naturaleza. Algunos dirán, no va, si va, tenemos mucho debate con ingenieros que piensan que somos unos álame hasta que llegan las inundaciones y en la fundación tenemos muchos años dando vuelta por la Argentina, 18 años puntualmente, y hay mucha gente que nos dijeron, tenemos un intendente que nos dijo una vez, hoy tenemos grandes proyectos que han valido premios internacionales de sostenibilidad y cumple el ODS 11, Ciudades Sostenibles, techos verdes, un montón de cosas, pero cuando lo conocimos, el mismo intendente nos dijo, me lo dijo a mí en la cara, Luis, me parece un chanta cuando estás diciendo, no te creo nada. Pero bueno, no sé, veamos, charlemos con nuestros ingenieros, con nuestros arquitectos. Y bueno, fuimos haciendo cosas, 8 años después, según dos gestiones políticas,
recibe premios de Unión Europea ese municipio. Y no, bueno, porque Luis, no pasa por ahí, pasa por decir, ampliemos el contexto, ampliemos la colegiatura, y si no la podemos ampliar, pues llamamos a un tema legal, llamemos gente, hagamos interdisciplinaridad. Nos estamos calentando y el mundo va a dejar obsoleto un montón de cosas que hoy son como, che, necesitamos ese puente. Francia está levantando, lo pueden googlear, quiere levantar el 40% del asfalto. Portland, en Estados Unidos, va a levantar el 12% de las avenidas neurálgicas de la ciudad para bajar la temperatura. Todo eso lo pueden googlear. Hay un montón de casos. Soluciones basadas en la naturaleza. No puede pasar de que las consideraciones de una ciudad o de un barrio o de un country o lo que fuere no tengan captaciones de agua. La naturaleza no libera el agua. La naturaleza utiliza el agua para la vida. Entonces, para hablar de agua tenemos que hablar de árboles, de sistemas boscosos, de sistemas de esponja. ¿Cuál es el rol del árbol? El árbol no es dar sombra. Se llama los servicios ecosistémicos de un árbol. Dar sombra es el mínimo de los servicios ecosistémicos. Albergar pájaros, el segundo. No, no. Las especies están hechas para captar milímetros, dar porosidad al suelo, captar agua, hacer cuenca. Entonces, cuando vos tenés una ciudad que sabes, si alguien fue a Dubái, si alguien fue a Qatar, dice, che, qué locura cómo reciclan agua. Bueno, tenemos que incorporar las soluciones basadas en la naturaleza dentro del patrimonio de la ingeniería civil para poder entender qué intervenciones y qué procesos ecológicos tenemos para resolver problemas urbanos y climáticos. Hay muchas formas de bajar la temperatura de una ciudad si utilizas la naturaleza, si copias ingenierilmente la naturaleza. La solución Sedon, es un ecólogo muy conocido, dice, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudarnos a protegernos de los impactos del cambio climático al mismo tiempo que frenan un mayor calentamiento, apoyan la biodiversidad y garantizan los servicios ecosistémicos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos muy rápido, porque dice, che, bueno, algunos pueden decir, pues me lo dicen en la cara, eso no pasa acá, vos estás loco, dale, me interesa, pero la quiero hipear. No estamos planteando nada de eso, estamos diciendo, el desarrollo de las ciudades y el desarrollo de la vida depende de ampliar el rol de los que toman decisiones. China busca para el 2030 tener ciudades esponja, reutilizar el 70% del agua. China se dio cuenta que no le hace falta invertir en otros países, lo pueden desarrollar ahí, por eso están contratando tantos profesionales de Sudamérica, home office, para que le hagamos esto. Y sé que piden ingenieros civiles, así como piden biólogos para hacer planos, proyectos y demás, simplemente tienen que apostillar la matrícula en Cancillería y te metes al proyecto, al programa de China para que todo el agua, que el 70% del agua que pase por las ciudades, que quede en las ciudades, que no vaya por escorrentía a las cuencas endorreicas y por ende a las cuencas marítimas. Wuhan incorporó techos verdes, humedales artificiales y parques inundables para prevenir anegamientos. Hacer parques, pero no tipo parques sociales, parques inundables. El muro verde, el parque olímpico de forestal. Entonces, generar parques donde la gente pueda intervenir, por ejemplo, este en Hunley, en la Harvey, pero a su vez que esos humedales se queden dentro de donde está la gente, receptáculos de agua. En Sanya, agarrar la cuenca de las montañas y generar parques de agua. Y miren, el desarrollo urbano está, el desarrollo gris está, es necesario. Gente que hace 25 años tenía una alta potencialidad de sistemas agropecuarios, venían todos del campo, y con el proyecto de desarrollo, ahora todos son profesionales y los tenés que tener en las ciudades. Pero ¿cómo sostenemos los servicios ecosistémicos de repente con el mercado de carbono? Porque el mundo le está diciendo a China que tiene que pagar. ¿Por qué tiene que pagar? Por el elevado consumo de su huella de carbono. Entonces China está desarrollando modelos de ingeniería civil que disminuyan, mitiguen esa huella de carbono con el desarrollo que ellos tienen y lo van a seguir teniendo para no pagar
o para simplemente compensar y decir, che, no pago porque yo ya lo compensé. Hice parques acuáticos. Es, hay más casos, pero agarrar el agua y captarla. El sistema esponja es árboles. Lo que pase por debajo del árbol, bueno, podemos meterle ciclovía, como se ve en esa foto, podemos meterle plantas para elevar el balance entre el dióxido de carbono que viene en la ciudad, que se ve la polución en el fondo de la ciudad, pero se ve también el pulmón verde, que su función es respirar, pero agarrar un río y decir cómo le aporto a este sistema hídrico, cómo lo purifico. Buscar dentro de la ingeniería civil plataformas y desarrollos que tengan que ver con los ecosistemas. Si no lo hacemos, lo más seguro no estemos entendiendo hacia dónde va el mundo. Boston. Boston va a desarrollar no solamente acceder al río, sino tener un contacto que la sociedad salga de los bosques de Boston, una ciudad muy eh, empírica, muy universitaria, para tener una bahía que la gente se acerque a la bahía para hacer bajar la temperatura de la ciudad, que la gente se vaya a pasar, salga de la ciudad, deje de consumir cemento y las universidades tienen todo este componente dentro de la bahía de Boston. Es pasar de constructora, voy más rápido, porque dijimos que en 10 minutos, pasar de constructora de huella ecológica a promotora de infraestructura regenerativa. Infraestructura de captura de carbono y regenera ecosistemas, como mostré recién, modelos predictivos, diseño resiliente de escenarios cambiantes, justicia socioambiental. La ingeniería del futuro debe construir puentes no solo físicos, sociales y ecológicos, lo dice la UNESCO. Quien se esté formando o quien ya esté recibido en ingeniería civil tiene una carretera muy chica con respecto a lo que nosotros llamamos los ecosistemas grises, las islas de calor, y tiene una carretera muy, muy amplia con respecto a lo que llamamos la regeneración ecosistémica a través de la ingeniería. Los puentes. No podemos seguir haciendo, nosotros por ejemplo trabajamos con ministros de ambiente de varias provincias y le decimos, estás a un puma muerto, a un yaburete muerte de que te pisen todo. Necesitas hacer pasafaunas. Si no haces pasafaunas, si no le bajas la temperatura a las carreteras, Naciones Unidas no te va a dar más dinero a través de su modo de financiamiento, que es Unión Europea y BID, Banco Iberoamericano de Desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no pueden tratar de bajar su huella de carbono europea, que está todo desarrollado, en Sudamérica o en Sudáfrica o en Oceanía, haciendo lo mismo que hacen allá. Acá lo tienen que hacer distinto. Entonces, los ingenieros e ingenieras tienen que cambiar su mirada porque a través de lo regenerativo hay mucho, mucho trabajo por hacer. Los pasafaunas de especies nativas. Se le baja la temperatura a lo que ya sabemos como desarrollo. Está bien la ruta, están perfectos. Es mejor poner una ruta que, no sé, que vayan colectivos, que viajen 20 personas en vez de 4 en un auto, sí, pero tenemos que pensar en bajarle la temperatura al mundo. Los techos verdes. Y no es tan simple decirlo como hacerlo. No es tan simple como poner un par de pallets y meter plantas. Ahí hay humedad, hay enemigos del cemento. Entonces tenemos que pensar cuáles son las técnicas para tener un techo verde que una infraestructura que está pensada para durar 100 años, por decir algo que no conozco, dure 100 años. Entonces hay que ponerle mucha ingeniería al diseño de los techos verdes, no solamente cómo disminuyen la huella de calor de un lugar. Hay que trabajar sobre el diseño porque lo que se propone para bajar la temperatura de un lugar es que lo que está por encima y lo que sea de cemento tenga vegetación. Usar los servicios basados en la naturaleza, usar la sombra, por ejemplo, para darle resiliencia a un habitáculo, sabiendo que la energía no alcanza para todos. No vamos a poder refrigerar
nuestras oficinas y nuestras casas como nosotros queremos en un futuro muy cercano, sabiendo que estamos en el cenit de los hidrocarburos. Y las energías limpias aún no han dado todavía con lo que la gente necesita. Por ejemplo, tener 6 aire acondicionados prendidos en un hogar. No está tan simple desde las energías limpias. Entonces tenemos que trabajar los servicios ecosistémicos con la ingeniería civil. Esto es Vancouver, la ciudad es verde, la integración de los conceptos ecológicos dentro del desarrollo demográfico. Esto es Copenhague. Esto era la India. Empezar a trabajar la resiliencia ambiental también es una forma de educar. Vamos a tener muchos sistemas artificiales en lugares de luz pasiva, en lugares que generen energía a través de la ingeniería. Por ejemplo, estas cascadas artificiales generan energía, pero tenés que trabajar que la gente también lo pida. Y para que la gente la pida, tiene que haber muestras y mucha educación. La educación técnica debe incluir análisis de ciclo de vida, ética ambiental, diseño interdisciplinario, normativas clave de las ISO, certificaciones LEED, Edge y Brigham. O sea, los ingenieros tienen que poder tener currículum de esto, no solamente decirlo y plantearlo como un biólogo. O sea, yo no puedo firmar, no sé, un edificio, cómo se hace un edificio. Yo como biólogo puedo firmar ciertas cosas, ustedes pueden firmar otras cosas, pero hay que tener certificaciones ambientales, por ejemplo la LEED, que digan, che, no solamente puedo firmar estructuras y que ese edificio no se caiga por algún tema matemático que desconozco, pero también te puedo certificar que si hacemos ese techo verde, ese edificio va a ser aportante de los créditos verdes que da el Banco Europeo. Tener indicadores, retención hídrica, cobertura vegetal, carbono evitado, participación comunitaria, todo eso se mide y todo eso se paga hoy en día. Políticas públicas y financiamiento. Si no nos metemos como ingenieros, o sea, che, vamos a una licitación y el intendente, gobierno o nación dice, hacemos una carretera. No es lo mismo que te diga, che, hacemos una carretera con pasafauna. Va a perder todos los pliegos, porque una carretera sale 2 y la que va a plantear un ingeniero civil con todos estos conceptos sale 100.000. Entonces no hay forma que ganes ningún pliego. Entonces tenemos que cambiar las políticas públicas y ayudar a integrar las soluciones basadas en naturaleza en los planes nacionales y provinciales de adaptación. No es algo que estoy diciendo. En la provincia de Córdoba, el gobernador cambió el nombre de un ministerio entero, que antes se llamaba Ministerio de Agricultura, hoy se llama Ministerio de Bioagroindustria. Y a su vez, desarrolla el mercado carbono. Han desarrollado el mercado carbono para que todos los productores agropecuarios, por ejemplo, que tienen soja, puedan cobrar dólares a través del suministro de carbono, si hacen fotosíntesis. Y que con eso pase a un fondo de desarrollo provincial de rutas con todos estos criterios. Hay que empezar a trabajarlo porque ya lo pide el mundo, pero quizás no está desarrollado donde estamos nosotros. La ingeniería civil tiene el poder de rediseñar la relación entre la ciudad y la naturaleza. Hay que incorporar una visión climática en cada proyecto. La invitación es a ser protagonista de la infraestructura regenerativa en Córdoba y en Argentina. Y hay que pensar en grande porque hay que tener nuevas ideas. Una cosa es pensar lo que se hizo hace mucho tiempo y otra cosa es decir, bueno, estamos pensando en un modelo que todavía no llegó, pero sabemos que va a llegar, que son los modelos disruptivos de cambio climático. Muchas gracias por el tiempo y estoy disponible para preguntas. Fui muy rápido porque el tema es bastante profundo, pero traté de darle puntitos. No, Luis, desde nuestro lado te queremos agradecer la predisposición. Realmente quedé con, por lo menos yo quedé con los ojos abiertos así por todo, así prendidas las alarmas. Así que de nuestra parte realmente quedamos así. Bueno, Desde el muchas lado gracias. de las preguntas, yo sí tenía una que vos mostraste justo una imagen cuando estabas planteando lo de los techos verdes. Veíamos en un edificio, en una construcción, veíamos como
cuadraditos verdes ahí, pero así al lado también estaba el ejército de todas las conexiones de aire acondicionado, veíamos todas las conexiones y era como medio al vicio tener techos verdes Congruente. y después decir, tenemos 150.000 kilowatts en estas cuestiones. Estamos en un momento donde hay que medir. O sea, la gente, hay mucha gente que se ha sumado, muchísima gente que se ha sumado, mucha gente que ya tiene pantallas solares en su techo, que aprovechan las estructuras horizontales para generar, incluso para abastecer a la red, pero están todos midiendo todavía, Fer. O sea, eh, vos fíjate que hay mucho techo solar, pero poca batería comprada. Para, por ejemplo, animarse a estar desconectado de la red 1 hora, 2 horas, un día, 5 días, y medir. Lo mismo pasa con los techos verdes y los techos vivos. Hay mucho techo vivo, pero todavía no hay tantas mediciones de cómo eso compite. Tenés mucha gente que, entre comillas, la jipea y se anima muchísimo. Dale, sí, me voy a hacer un techo vivo y no voy a poner aire acondicionado. Mucha gente que va con la solución. Pasa con los autos eléctricos, pasa con las ciudades peatonales, pasa con las ciudades que quieren copiar modelos, por ejemplo, de Países Bajos, Finlandia, Noruega, Islandia, que está medido, que ya tiene muchos años de mediciones, y en estos lados han desarrollado infraestructura de ciclovías, pero no se animan a imponer la normativa, por ejemplo, de la prohibición de los vehículos para los cascos céntricos, que solamente pueden ingresar bicicletas o colectivos. No, todavía falta ese poquito, pero está pasando. Hay ciertas incongruencias, pero está pasando. Las empresas también lo están haciendo. Te lo digo porque nosotros pertenecemos al trabajo de varias empresas. Por ejemplo, acompañamos a la firma Iveco Camiones, que tiene firmada carbono neutralidad para el 2034. Stellantis Autos tiene firmada carbono neutralidad para el 2038. Volkswagen tiene firmada creo que al 2042. Son todas empresas que acompañamos. Quilmes 2042. Quiere decir que para esa época, McDonald's 2041. Para esa época tienen que sí o sí cambiar toda su estructura. Toda su estructura. Y vienen haciendo un montón de cosas. Vienen haciendo un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, fortalecer a un empleado o empleada que llegue en bici con plata, con horas libres, con vacaciones, un día más de vacaciones por cada tantos días que llegue en bici. Primero tenés que estimularlo, después viene la bici, después tenés que pasar por un montón de barrios marginales que no están desarrollados, tienen que invertir en esos barrios marginales a desarrollar un montón de cosas que le dé seguridad, porque si no van a seguir llegando en auto. Las playas de estacionamiento, por ejemplo, de Stellantis recibe 3.000 4.000 autos por día de sus empleados. Mm. Entonces la quieren hacer solar, pero para eso hay que estimular que los empleados no vengan en vehículo. Está todavía muy, como que vos decís, check-in comúnmente. O sea, te clava un techo vivo y te mete un aire acondicionado para reventar una usina en otro lado. No lo ves. Estamos ahí. Por eso yo digo que el rol acá lo tienen los que toman las decisiones. En este caso, los ingenieros civiles o las ingenieras civiles. Volviendo a esas cuestiones de que estabas planteando vos de las ciudades, los ejemplos de Finlandia, Holanda, eh, creo que la que por ahí podemos seguir un poquito el ejemplo es la de París, que tenía la ciudad de 15 Sí. minutos y había visto un proyecto, no sé si es ahí toda ficción o algo, que los Campos Elíseos, o sea, la avenida donde está el Arco del Triunfo, la querían hacer totalmente peatonal, Eh, directamente. no es fake, ya empezaron. Lo Mm, que no se sabe es si va a ser todo el proyecto. bien. Pero Alemania también agarró una avenida principal y ya le hizo toda peatonal. Pero sí, Campo Eliseo está ahí. Eh, Europa viene muy fuerte en todo esto, muy fuerte en todo esto, y la globalización nos permite. Por eso dije, che, que quiere laburar en China con estos temas, te contratan mientras tengas toda la profesión apostillada para poder laburar allá y laburar de noche, pues, y encima en otro idioma. Están contratando a dos manos en este tema porque ellos ya legalmente llegaron a esos puntos. Para nosotros son oportunidades de desarrollo, ellos ya legalmente lo tienen en jurisprudencia, entonces no quedas como una alternativa, un outsider al presentar un proyecto de esta índole. O sea, ellos tienen que avanzar hacia una ciudad en bici, en París.
Entonces, tiene que cambiar su mirada y para eso hace falta ingenieros e ingenieras que cambien esta mirada y no solamente promuevan proyectos, sino que los lleven a cabo, ¿no? Así que Bueno, no sé si es alguien nue- más tiene otra bueno, pregunta. fue nuestra mirada, es nuestra mirada, nuestro punto de vista del mundo. Eh, para nosotros es un honor y haber trabajado al lado de Anaí un rato. Eh, Estamos a disposición. Mi teléfono lo tiene Fer a disposición, está abierto 24/7. Y cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier desarrollo, estamos para acompañar porque es una matriz profesional. Nosotros los biólogos tenemos mucha mirada, pero también vamos al territorio, a los municipios, a las empresas y le decimos, che, me contratás porque entendés que nosotros dominamos, qué sé yo, lo que va a pasar en 2030, pero esto lo firma un ingeniero. Entonces nosotros hacemos todas estas cosas para decir siempre, charlemos, hagamos interdisciplinario, porque o esto tiene que haber abogados, o los estudios de impacto ambiental de los biólogos que lo tienen que hacer trabajadores sociales. No podemos seguir haciendo estudios de impacto ambientales. Está bien, nosotros lo hacemos y che, qué bueno estudio de impacto ambiental que haces. Todo bien. Pero yo realmente creo que tiene que haber trabajadores sociales porque esto impacta en barrios vulnerables, en el futuro de la gente. Entonces tiene que haber una firma que me cubra. Yo no voy a decir, no sé, levanten por ejemplo, estoy inventando, levanten esta avenida porque el cambio climático es muy importante, joya. Y me junto con alguno de ustedes y hacemos un megaproyecto y nos ganamos una torta de guita de Naciones Unidas. Pero justamente una persona que es electrodependiente, postrado en la cama con una máquina, se le corta la luz y encima en la ambulancia no llega porque ahora el camino de tierra. Y antes con asfalto llegaba en 3 minutos al hospital. Se hace un montón de intereses que se mezclan y no es tan simple. Entonces, en los estudios tiene que haber ingenieros, abogados, trabajadores sociales, que digan, che, si vamos a sacar toda esta avenida que antes al hospital se llegaba en 3 minutos, porque había un desarrollo estratégico de esa avenida, ¿no? Ahora va a ser de tierra, llena de árboles, con un río al medio y vamos a llegar en 20 minutos. ¿Cómo empezás a potenciar las matrices profesionales? Por eso siempre digo, para nosotros es un placer hablar con otros profesionales y contar nuestro punto de vista, pues de repente estamos en el prime nosotros, pero no es tan simple cambiar la matriz de un desarrollo de una ciudad, no es tan simple bajar los edificios, el problema de hacer edificios que no haya tantos ascensores. Bueno, hay un montón de cosas para charlar con los ingenieros civiles, así que si hubiera otro temita para charlar en el futuro, con nosotros a todo corazón. Y si no hay preguntas, los dejo en libertad de ir a tomarse unos mates. Si no hay pregunta, bueno, creo que no va a haber pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos. No, creo que no. Pueden decir estos hippies, los hippies que, no, que no somos hippies, laboramos con muchas empresas privadas. Así que bueno. Bueno, siendo las 17:48 finalizamos la primera edición de Conciencia Civil. Ahí cortamos la grabación, que es un ratito.